Era un tesoro que no creo que ya nadie ponga en duda, porque se trata de uno de los maestros indiscutibles de este instrumento en los últimos 50 o 60 años. El marco en que englobar la música que despacha normalmente Towner es el de ese estilo camerístico que en el grupo Oregón, él es uno de los componentes importantes de esa formación, marca una clase de lirismo que no se encuentra habitualmente en el jazz convencional, o al menos no del modo en que lo desarrolla Rap Towner. Es una forma clásica de tocar, sin el uso, sin la aplicación de púa alguna sobre las cuerdas, tal como propuso una vez Charlie Byrd, y aún hay otros guitarristas, estaba pensando en cuántos hay que también hicieron lo mismo tocando con los dedos que pellizcan las cuerdas. Se amplía de ese modo, Rap Towner lo hace al menos, el espacio de sus sensibilidades, porque en este disco puede lanzarse el músico a recrear una pieza tan tradicional como Danny Boy, tocar cualquiera de sus composiciones muy reconocibles, como digo todas, o, y ahora era el caso, recrear un estándar como el que oíamos, Make Someone Happy, escrito por Julie Stein y Betty Comden. A mí me gusta mucho esta clase de versatilidad en los músicos. El contrabajista francés Patrice Caratini también la tiene. Puede pasar de atmósferas sonoras próximas en ocasiones al free a este amable Ascendant, que es una composición del propio contrabajista en la que él mismo ejerce de solista principal. Muy sugerente, muy delicado también, Patrice Caratini con su contrabajo doblando
en la sección rítmica y en la melódica, o mejor decir, sacando de la sección rítmica y llevando a primer plano su instrumento, el contrabajo, en esta composición propia titulada Ascendant, que ahora disfrutábamos. Y en su jazz ensemble, personajes muy variados, está Claude Egea, Denis Leloup, Stéphane Guillaume o el pianista Alain Jean-Marie, que es un personaje que, nacido en Guadalupe, en la isla de Guadalupe, una de esas islas francesas de las Antillas. Su padre era de Martinica, si no me equivoco. Conoció el bebop, conoció la música caliente de su ámbito, por supuesto, y también la fusión con la que tuvo un cierto idilio profesional finalizando los años 60. En ese momento, una parte del jazz tomó esa deriva. Comercialmente era muy interesante por lo visto, pero otra parte siguió bien afianzada en la vanguardia iniciada 10 años antes por personajes como Ornette Coleman, al que precisamente en esos momentos, en el 68, acompañaban en uno de sus grupos Dewey Redman en el saxo tenor, Jimmy Garrison estaba en el contrabajo y Elvin Jones en la batería, estos dos últimos provenientes, como sabes, del antiguo cuarteto con el que Coltrane triunfó en la primera mitad de esa década. Yo nunca me resisto a escuchar a esta gente, y la aguja de las músicas se detiene en esta composición del propio Ornette Coleman titulada Round Trip.
aquí teníamos a Ornette Coleman en el año 1968, un momento, una época convulsos y más aún para alguien con un universo musical alternativo, emancipador, distinto, cargado de emoción, como supongo que te era fácil apreciar ahora en esta composición propia titulada Round Trip, resuelta en compañía de David Redman en el saxo tenor, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones en la batería. En cualquier caso, y esto no lo hemos dicho, yo creo que lo primero que hay que hacer con Ornette es ubicarle correctamente en su tiempo, en el tiempo que ha recorrido en cada instante, sin saltar de una etapa a otra, porque ya se encarga él de hacerlo por nosotros. Hay que hacer esto y también, si es que estás acostumbrado a la escucha de formulaciones más convencionales de jazz, hacerse a la idea de que este hombre es un melodista nato. Solo que de otra manera, no sé si me entiendes.
El álbum se llama Something Else, fue publicado en 1958. Es un clásico de la anticipación y en él esta composición de Ornette Coleman, titular por otra parte de la grabación, se llama Chippy, en la que Don Cherry en la trompeta pugnaba con el propio Ornette por hacerse con el control melódico de la situación y Don Payne y Bill Higgins ponían como podían el suelo rítmico sobre el que todo, absolutamente todo sucedía. Así son las cosas siempre con Ornette. Bueno, en realidad hay que decir que casi siempre, corrijo, y no tener en cuenta esto, tal como decía antes, colabora una confusión que el personaje no merece porque el valor que tiene es enorme. Tan es así que con trabajos como este que oíamos, finalizando los años 50, cuando contaba aproximadamente 20 años de edad, revolucionó la escucha del jazz poniendo su ejecución, lo has oído 1000 veces, pero supongo que lo habrás comprobado también poniéndola patas arriba. Con gente a favor, por supuesto, pero muchos más en contra, calentó los motores de los circuitos jazzísticos como jamás nadie lo había hecho antes.
Lonely Woman era esta conocida composición de Ornette Coleman, que ahora el saxofonista alto interpretaba de nuevo en compañía de Don Cherry en la trompeta, Billy Higgins en la batería. Esta vez era Charlie Haden el que tocaba el contrabajo. El año de grabación es 1959 y Ornette, ya reconocido entonces como un músico, como una persona, como un artista ciertamente extravagante, pese a que lo cierto es que con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, su carrera terminó revelando una coherencia realmente sin tacha, como escribió muy acertadamente Robert Palmer en las notas de aquella compilación de las grabaciones fundacionales que Ornette realizó para el sello Atlantic con el título La belleza es una cosa rara. Merece la pena repasarlas, esas notas, porque allí decía Robert Palmer: el oyente de hoy escuchará más gustosamente y en sus justos términos aquellas obras tan bien concebidas y tan soberbiamente realizadas, y de nuevo se preguntará el porqué de aquellas controversias que se generaron en su momento. Y es cierto, es verdad que aquellos primeros discos de finales de los 50 y principios de los 60 fueron lanzados por Ornette como manifiestos estéticos arrogantes, pues hasta desde la misma elección de los títulos: Tomorrow is the Question, The Shape of Just to Come, Change of the Century. De algún modo recuerdan aquellas proclamas de las vanguardias históricas, los dadaístas, los futuristas, ya sabes, que hoy todo el mundo contemplamos como curiosas flores de un único día, y sin embargo con Ornette sucede todo lo contrario. Transcurrió el tiempo y su música, la que hizo entonces y la que hacía poco antes de dejarnos, en junio de 2015, sigue siendo una música fresca, una música del momento, hecha con una determinación y con un nervio verdaderamente encomiables. Jordan, una de las composiciones de su multipremiado álbum Song Grammar de 2006, yo creo que lo hace muy claro.
Las ovaciones del público, que son enormes, por otra parte se sucedían en diferentes tramos del desarrollo y por supuesto también ahora en el cierre de este título Jordan, incluido en un proyecto que fue, creo ahora, una de las últimas cosas que le vi hacer en directo a Ornette Coleman. Se trata del álbum Sound of Grammar del año 2006, que fue exactamente ese en el que le dieron el Pulitzer de música, aunque en realidad el galardón lo recibiese en 2007. Recuerdo que ya entonces seguía revolucionando los lenguajes, venía el hombre, lo hacían otros también, hay que reconocerlo, con un doble trío de instrumentistas. Lo hacían entonces, lo de las dobles formaciones. Me refiero, porque estaba pensando en ello, Roscoe Mitchell, el grupo de rock King Crimson también, y algo más adelante también vi en un doble trío al saxofonista tenor Joshua Redman. En fin, en cualquier caso hablábamos antes de la determinación que siempre tuvo Ornette Coleman desde sus inicios, después de haber dejado atrás aquellos balbuceos en el Rhythm and Blues en Texas, de donde era originario. Gracias después a la mediación de Red Mitchell, que no Roscoe Mitchell, acabamos de mencionarlo, contactó con Lester Kenny de la fonográfica Contemporary y allí comenzó a grabar sus primeros discos en el 58. Algún ejemplo ya hemos oído hoy, junto entre otros a Don Cherry, a Walter Norris, al contrabajista Don Payne y al baterista Bill Higgins. Y aunque fue siempre, no se puede decir otra cosa, un artista de la controversia, las grabaciones para la fonográfica Atlantic, esto fue posterior, se sucedieron, y a aquellos discos The Shape of Just to Come y Change of the Century le siguió uno que ya especulaba desde el título con la feroz estética del free jazz, que es el nuevo estilo que a unos gustaba y a muchos molestaba. El título del disco era simplemente Free Jazz y pronto se convirtió en el más célebre de cuantos había publicado y aún hoy se contempla como un manifiesto de la creación espontánea. Un doble cuarteto determinaba el orden instrumental y en él formaban por una parte Ornette en el saxo, Don Cherry en la trompeta, Scott LaFaro en el contrabajo y Billy Higgins en la batería. La otra parte del cuarteto estaba conformada por Eric Dolphin, nada menos en el clarinete bajo, Freddie Hubbard en la trompeta, Charlie Haden en el contrabajo y Ed Blackwell en la batería. Es más que obvio que la música de improvisación está cambiando y adaptándose constantemente y por ello se hace refractaria al análisis y a la descripción precisa. Música esencialmente no académica y aún más importante, cualquier intento por describirla da una imagen distorsionada, al menos en algunos aspectos. Así era esta primera toma de Free Jazz, el disco que en 1960 cambió el panorama del jazz definitivamente. Y podríamos hablar de sus concepciones armolódicas, de muchas cosas más, pero yo creo que es mejor seguir escuchando música de Ornette Coleman. Y si hace un momento oíamos a Scott LaFaro, el contrabajista, como uno de los componentes de su primer doble cuarteto, es bueno ver ahora que solamente sea durante un fragmento, lo que este señor tan formal que fue Scott LaFaro le sugería a Ornette, que llegó a dedicarle incluso una de sus composiciones, por supuesto atonal, y se titula The Alchemy of Scott LaFaro.
El contrabajista Scott LaFaro inspiraba este título compuesto por Ornette Coleman en 1961, The Alchemy of Scott LaFaro, y decía antes, es casi el marco en el que se encuadra la mirada de un pintor con respecto de un paisaje. Decía que era muy curioso comprobar la visión que Ornette tenía de alguien que, como Scott LaFaro, se conducía con un sentido mucho más convencional, tonal, diríamos ahora, de la música. En este sentido, y merece que nos detengamos en él en este momento, el pianista Don Friedman captó también muy bien ese sentido tonal en esta rememoración que una vez hizo de Scott LaFaro a piano, dedicándole desde el título esta composición tan sentida, Memories for Scott.
era Don Friedman, un pianista definitivamente marcado por su formación clásica, un técnico sobre todo lírico y muy intenso de la escuela de Bill Evans, interpretando a piano solo este Recuerdo para Scott LaFaro, un contrabajista al que Bill Evans echó también mucho de menos cuando LaFaro se fue de este mundo muy joven, 25 años tenía, una pieza titulada Memories for Scotty. Otro más junto a Ornette Coleman que ha recordado intensamente, mira tú por dónde, a Scott LaFaro. Pero sigamos con Ornette, cuya figura en esta edición de Solo Jazz en Radio Clásica estamos rodeando, conscientes de que fue un personaje clave en el cambio experimentado por el jazz en los años 60, convertido ya en música directamente de caída libre, que es lo que ahora vuelve a interesarnos. Música cogida con alfileres, música interpretada únicamente sobre el patrón, sin cerrar ni muchísimo menos la obra, cuyos arreglos y desarrollo quedan precisamente abiertos para lo que el artista y sus invitados decidan. Esto es algo que no pasó precisamente con la producción sinfónica que Ornette inició en los años 70 y que encuentra su cumbre cuando concibe las piezas de aquel álbum titulado Skies of America. Vamos a escuchar seguidamente el movimiento de apertura de esta obra, es breve, y es la Orquesta Sinfónica de Londres la que lo interpreta, dirigida por David Meeson. Escuchábamos el movimiento de apertura de la obra sinfónica Skies of America que Ornette Coleman registró entre los días 17 y 20 de abril del año 1972 en un estudio de grabación londinense con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por David Meeson. Una visión de Ornette claramente diferente a la anterior, es el mismo en cualquier caso, y que deja muy claro, como en todos los temas que tratamos, por otra parte, que una hora de programa es muy poco tiempo para glosar una figura
como la suya. Volveremos sobre el otro día, naturalmente siempre lo hacemos, aunque no sea el protagonista directo, y vamos ya con nuestra despedida, que por una cuestión de capricho regresa a los años 60, al 62 exactamente, que es el momento en el que el artista graba Ornette on tenor, junto de nuevo a su amigo Don Cherry en la trompeta, Jimmy Garrison en el contrabajo, y esta vez Ed Blackwell es el que está en la batería. El resultado, lo vas a ver enseguida, es un bebop de rítmica contundente del que nosotros estamos escuchando ahora una nueva composición de Coleman titulada EOS. Y con ella nuestros saludos, los de Javier López, que estuvo en el control de sonido, y los de Luis Martín, que como siempre se dirigió a ti desde los micrófonos de este estudio 103 de Radio Clásica en Radio Televisión Española. Gracias por tu atención, por estar ahí. Hasta cuando quieras de nuevo.